Pues más, hermanos, regresamos al libro de Levítico. Vivamos delante del Dios Santo. Los primeros 7 capítulos en adoración digna de la santidad divina. Los capítulos del 8 al 10, rindiéndole el servicio apropiado. Y la sección que comenzamos en la hora previa, de los capítulos 11 al 16, y que estudiamos el capítulo 11, manteniendo la pureza en todo, en lo que viene a ser parte de nuestra vida, como aplicación de aquello que venía a ser parte de la vida de los israelitas en cuanto a lo que ingerían en su dieta. Ahora en el capítulo 12, tenemos, en contraste al capítulo 11, un capítulo bastante corto, apenas 8 versículos, pero con una gran enseñanza que si le damos a ese capítulo una leída así rápida, francamente nos quedamos rascando la cabeza y diciendo, ¿cómo podemos? ¿Qué tiene que ver esto conmigo hoy? Estas cosas no se practican. No se aplican. Hay gran enseñanza, hermanos. Y lo que nos va a ayudar a entender es que la situación, el contexto que ahí se contempla, tiene que ver con la adoración pública, la adoración en el santuario, el acercamiento al recinto donde el Señor se ha manifestado entre su pueblo. En ese tiempo, el tabernáculo. El resumen de este capítulo lo hemos puesto una vez más en el bosquejo que espero la mayoría de ustedes tengan. El sangrado y la secreción después de un parto hacía a la mujer, noten esto, es importante, ceremonialmente inaceptable como para estar presente en el recinto del santuario, por lo que tendría que esperar un tiempo específico y pasar por un ritual de purificación para poder unirse de nuevo a la adoración pública. De nuevo nos encontramos con una situación, como dije, cuyos detalles específicos no son aplicables en forma literal por ser parte de la letra de la ley, por no ser parte de las instrucciones a la iglesia y por lo tanto no ser algo que concierne la experiencia espiritual de los que han sido aceptos ante Dios a través del sacrificio de Cristo. El punto central del pasaje tiene que ver con impureza, las cosas santas y la presencia en el santuario. Todo en el contexto de Israel. El principio derivado para nuestra aplicación concierne nuestro contacto con lo santo o con lo impuro y con el acercarnos a Dios en la adoración pública. La aplicación, entonces, también allí en sus bosquejos, en nuestro contacto con la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, y al acercarnos a Dios en oración, en adoración, asegurémonos entonces que no hay impureza que nos haga inaceptables en nuestra adoración y servicio a Él. En los primeros 5 versículos del capítulo 12 vemos que la impureza en la persona hace su adoración inaceptable. El capítulo tiene que ver con la purificación después de un parto. Durante cierto tiempo, la mujer que había dado a luz era considerada inaceptable para asistir a la adoración en el santuario. El versículo 4 es muy claro en cuanto a eso. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación.
Era la sangre lo que la hacía inaceptable, como lo era también durante la menstruación. Noten el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación. Podríamos traducir aquí, como en los días de su menstruación será inmunda, asquerosa, sucia. No, ese no es el contexto. Esa no es la palabra que verdaderamente en español nos comunica lo que el hebreo nos indica. Y la idea es impura, impura para estar en la presencia del Señor. La sangre le causa esa situación. El flujo que tiene representa impurezas de las que su cuerpo se está limpiando. El proceso era normal en ella, pero no en lo que se refiere a su presencia en el santuario, porque la única sangre permitida en el santuario, en el tabernáculo, en el lugar de adoración a Yahweh, era la sangre de los sacrificios. Sacrificios especificados por el Señor, no la sangre de cualquier animal que a alguien se le ocurriera traer, sino a aquellos que el Señor había especificado. Pero la sangre humana era excluida. No había sacrificio humano en Israel. Y el tiempo designado para estar ausente del santuario tenía que ser suficiente para asegurarse de que su flujo había terminado y que era libre de impureza. En el caso de la mujer en Levítico, en realidad no había nada que ella pudiese hacer para limpiarse, sino que tenía sencillamente que esperar que su cuerpo naturalmente expulsara lo considerado impuro y que la excluía del santuario. Pero eso le hacía ver, le hacía considerar, le hacía reconocer, tanto a ella como a su esposo en este caso, que la adoración del Dios Santo no era una actividad como cualquier otra. La adoración tiene que ver con acercamiento, lo hemos dicho en varias ocasiones, acercamiento al Dios Santo, único, todopoderoso, quien concede el privilegio de tener comunión con Él. Y ese privilegio es concedido de acuerdo con su naturaleza y de acuerdo con las estipulaciones que Él da. La impureza, que era física en ese tiempo, se manifiesta en lo espiritual en nuestro contexto hoy día. Esa es la correlación con el Nuevo Testamento. Y por eso entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? En vía de aplicación, si hay algo impuro en nosotros, deshagámonos de tal cosa. La impureza espiritual es algo acerca de lo que sí podemos hacer lo necesario. Tenemos que ir al Nuevo Testamento para encontrar la verdadera aplicación a nosotros en este día. Y por eso le voy a pedir que entonces vayamos a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, los versículos 6 al 19. Romanos 6, 6 al 19. Dice el versículo 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Perdón, estoy leyendo el versículo 6, es el 16 el que quiero. Versículo 16.
No sabéis, y esta pregunta es lo que llamamos una pregunta retórica. Se hace no porque no se sabe, sino que se dice, se pregunta porque sí se sabe. ¿Acaso no sabéis? Claro que sí sabéis. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, y esa palabra esclavos es la que normalmente significa y que en otros lugares se traduce como siervos? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos o siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, literalmente fuisteis esclavizados, fuisteis hechos siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para, noten, servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Santificación, presentad vuestros miembros para servir. Literalmente, presentad vuestros miembros siervos de la justicia. Lo que tenemos aquí es que, así como en el pasado, nuestras vidas sin Cristo han estado controladas, sujetas, sirviendo a aquello que tiene que ver con lo que es opuesto al Señor, el pecado, aquello que no es santo, sino que es impuro, así como en aquellos tiempos, ahora que hemos venido a conocer a Cristo, se nos hace el llamado para que nuestros cuerpos, nuestras vidas sean sometidas a Él, sirviéndole. Y que así entonces podamos verdaderamente continuar con ese proceso de santificación que Él ha establecido, que ha comenzado en nuestras vidas al momento de recibir a Cristo. Nosotros sí podemos hacer algo hoy para hacer a un lado ya, si el Señor nos da esa fuerza, y en realidad Él lo hace por medio del Espíritu, pero nuestra voluntad debe estar sometida a Él para que lo que no encaja con Él y que nos impide acercarnos a Él en verdadera adoración, adoración que es aceptable a Él, que lo hagamos a un lado. Aquella mujer tenía que esperar 6 días o 7 días para luego presentarse en el santuario y poder continuar, y en realidad no poder continuar de inmediato a su adoración pública, porque noten ustedes en el versículo 3, estamos de regreso en Levítico capítulo 12. Y al octavo día, cuando el varón que ha nacido necesita ser circuncidado, al octavo día se circuncidará al niño. Pero luego pasa en el versículo 4 de decir, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. En otras palabras, un total de 40 días que era necesario para ella esperar y asegurarse que la sangre que la descalificaba, que la hacía impura, como para presentarse delante del Señor y llevar, digamos, resquicios de esa sangre al presentarse en el santuario, tenía que esperarse y asegurarse de que ya no había tal cosa en ella. Ahora bien, dice que cuando nace un varón, el varón tiene que ser circuncidado. Y entonces, noten ustedes cómo esto de la circuncisión tiene precedente en cuanto a la ley de estar apartada, porque ella solo va a ir por un momento para que el niño sea circuncidado.
se regresa a su casa y luego ahora tiene que esperar otros 33 días para asegurarse que no hay nada, no hay gota de sangre en ella que le va a impedir verdaderamente ser aceptable en su adoración al Señor. En el Nuevo Testamento se hace el énfasis de que aquello que es impuro esté ausente de nosotros. Efesios 5:3, que la inmoralidad y toda impureza, y luego se extiende a decir el apóstol, o avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros. Y luego dice hacia el final del versículo, como corresponde, como conviene a los santos. Es en base al hecho de que hemos sido llamados a ser santos que el Señor dice, esta inmundicia, pero ni se mencione todo aquello que está en contra de la palabra del Señor, en contra de su naturaleza, ni se mencione entre vosotros. Así como Israel había sido llamado a ser santo, y aquella mujer era parte del pueblo de Israel, y tenía que esperar hasta que ya no hubiese impureza en ella, así nosotros hoy sí podemos hacer algo sometiéndonos al Espíritu y haciendo a un lado todo aquello que está en contra de la naturaleza del Señor, pero que de alguna forma ha encontrado lugar en nuestra vida. Colosenses 2:3. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, en lo que se refiere a la inmundicia, a la impureza de aquello que es inmoral, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría, en lo que a eso se refiere, que vuestros miembros, vuestro cuerpo, aquello que os mueve hacia un lado y hacia otro, y aquello que os permite hacer, tomar ciertas acciones, tanto vuestras piernas y pies como vuestros brazos y manos, esos miembros, como que si estuvieran muertos a esas cosas, dice Pablo. Y aquí es una vez más en el contexto de identificación. Mencioné Colosenses capítulo 2, versículo 3, que es lo que mencionábamos acerca de que nuestros cuerpos estén muertos a estas cosas. Bueno, ustedes pueden leer los versículos 4 y luego del 6 al 10 en ese capítulo 2 de Colosenses y van a ver que todo esto tiene que ver con identificación. ¿Qué es lo que nos va a identificar? Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nuestra exhortación, dice Pablo, no procede de error ni de impureza. No es impureza lo que está en nosotros para exhortaros a tal y tal cosa, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados, recibidos, aceptados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino que a Dios que examina nuestros corazones. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios no aprueba y por lo tanto rechaza la impureza. Es aquellos que le agradan a él en vez de querer agradar a los hombres a quienes se la aprueban. Primera de Tesalonicenses 4:7. Porque Dios no nos ha llamado, y lo hemos visto este versículo varias veces, a impureza, sino a santificación. El contexto de la impureza es, en ese contexto, ahí en ese capítulo, es de defraudar o engañar al hermano en cuestión de inmoralidad sexual con la esposa del hermano. Hacerlo significa rechazar la voluntad de Dios, lo cual interrumpe la comunión con Él. ¿Hay algo impuro en nosotros? Deshagámonos de tal cosa. Nosotros hoy día no tenemos que esperar hasta que estas cosas desaparezcan de nosotros.
Nuestra voluntad, nuestra sumisión al Señor está involucrada en desechar, rechazar, extraer, hacer a un lado por el poder que el Señor ejerce en nosotros por el Espíritu Santo para que vengamos a ser nuevamente aceptos delante de Él. Y que a la vez nuestra adoración a Él sea aceptable. Tantos otros versículos, hermanos. Romanos 13:12. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso de desechar, eso de despojarse, no es algo por lo cual tenemos que esperar, bueno, tal vez de aquí a una semana, de aquí a 7 días, tal vez eso suceda en mi vida. No, sencillamente tenemos que venir delante del Señor, confesar nuestro pecado con contrición, con verdadero arrepentimiento en sumisión a Él. Una vez más, Colosenses 3:8, desechad también vosotros todas estas cosas, que ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada. La palabra tiene un rol, desarrolla un papel, es un instrumento de limpieza en nuestras vidas. Y ahí la importancia, hermanos, de permanecer en la palabra, de leerla, meditarla en ella, estudiarla. Y ahí la gran responsabilidad de el que predica, que prediques la palabra, le dijo Pablo a Timoteo. Todo el tiempo. Cuando parezca conveniente y cuando no parezca conveniente. Predica la palabra, porque es lo que ha de ayudar a los hermanos. Es lo que ha de traer convicción a la vida de la persona, que hay ciertas cosas que tenemos que hacer a un lado. Primera de Pedro 2:1-2. Una vez más, esa palabra que hemos visto en todos estos versículos, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Las tinieblas, el viejo hombre, la mentira, ira, enojo, maledicencia, lenguaje soez, hipocresía, envidia, todas estas cosas y cosas similares son impurezas que Dios rechaza, que nos apartan de Él y hacen nuestra adoración inaceptable, que nos mantienen alejados de una verdadera comunión con el Señor. ¿Cómo hacer a un lado la impureza para restaurar la comunión con Él y adorarle en espíritu y en verdad? En el caso de Israel, de acuerdo con el pacto, la restauración de comunión y adoración se realizaba por medio de un sacrificio. En nuestro caso, el sacrificio ya ha sido hecho. Si lo hemos aceptado, ahora nuestro diario andar debe de ser de acuerdo con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Gálatas 5:25, después de que se ha mencionado el fruto de la carne, el fruto del Espíritu, Pablo viene a dar una especie de conclusión diciendo, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Y esa traducción ahí, si vivimos, no es que está poniendo una suposición. Más bien, la traducción lo que está comunicando es
ya que vivimos por el Espíritu, y la idea es, ya que vida se nos ha otorgado por medio del Espíritu, ya que la vida en Cristo ha sido otorgada cuando venimos a Él y creímos en Él, ya que eso ha sucedido, entonces ahora andemos, caminemos, conduzcámonos también por el Espíritu, es decir, sometidos continuamente a Él. En el versículo 6, regresando a Levítico, en el versículo 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, el lugar donde se debe de presentar el sacrificio al Señor. Ya los días han pasado. Ya ella ha sido físicamente purificada de aquello, pero necesita tener ese ejemplo, esa presentación visual de que eso ha sucedido. Y por eso ahora trae una ofrenda para su purificación, para su expiación. Expiación es lo que dice en el versículo 6 la Reina Valera, para expiación. Literalmente, lo que ahí dice es para ofrenda por el pecado. O bien, podríamos traducir como mencionábamos ayer, que la ofrenda por el pecado, para el pecado, en realidad podría denominársele ofrenda para purificación. Entonces, una tórtola para purificación. Y hará expiación, versículo 7, y él los ofrecerá. Estamos pensando en términos aquí, está hablando en términos del sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación. Esa palabra expiación en el versículo 7 es diferente en el hebreo de la palabra expiación en el versículo 6. En el versículo 6, como dije, es una referencia a la ofrenda por el pecado o ofrenda para purificación. Pero una vez que se hace tal cosa, entonces el sacerdote hará expiación, pagará el rescate para que ella, siendo purificada, no esté sujeta a castigo por el Señor al presentarse en el santuario. Aunque en realidad ella no había pecado, no había en realidad violado algún mandamiento, porque el nacimiento de un niño es algo natural, algo que en realidad el Señor ordenó al primer par de personas, hombre y mujer, que puso en el jardín del Edén, que fuesen y se multiplicasen. Entonces ella no había pecado con tener un niño. Pero hay dos cosas a considerar por la necesidad de expiación. Aunque involuntariamente ella había entrado en un estado de impureza ritual con su sangre, algo que era inaceptable para estar en la presencia del Señor en el recinto donde Él se había manifestado. Aunque era involuntario eso, la cosa es que la sangre estaba ahí, la hacía inaceptable. Para ser aceptable necesitaba la purificación y la purificación necesitaba una ofrenda. En segundo lugar, se había, aunque también involuntariamente, ella se había ausentado de la adoración pública. Y desde ese punto de vista, ella tenía que, por decirlo así, pagar un rescate para ser nuevamente aceptable.
Y tal como en el capítulo 1, con referencia a la explicación del holocausto, en el versículo 8 dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palaminos, uno para holocausto y otro para expiación. Así como en el capítulo 1 se explicó en cuanto al holocausto, que para una persona que no tiene los recursos económicos y por lo tanto no puede traer un animal grande, un carnero, un becerro, entonces podía traer esto que, como dijimos, fue precisamente lo que María llevó después del nacimiento del Señor Jesús. Entonces aquí se reafirma esa concesión para la mujer de pocos recursos. Entonces, hermanos, la impureza en la persona hace su adoración inaceptable. Y así como fue en aquel tiempo en lo que se refería a la inaceptabilidad que una mujer adquiría cuando estaba teniendo ese sangrado después de tener un niño, y por lo cual tenía que esperar hasta que fuese una vez más aceptable y hacer las ofrendas, sacrificios necesarios, así también a nosotros hay tantas cosas que entran a nuestra vida, que vienen a ser parte de ella, no solo en nuestra vida física, pero en nuestra mente, en nuestra actitud, que son incompatibles con la naturaleza del Señor y que nos impiden poder verdadera y sinceramente, aceptablemente, adorarle. Pero como hemos dicho ya, mientras que ella tenía que esperar hasta que aquello desapareciera, nosotros no tenemos que esperar. Ya, en estos mismos momentos, si algo viene a nuestra mente, si el Espíritu del Señor, si la palabra de Él nos trae la convicción de que hay algo que impide nuestra adoración verdadera y aceptable a Él, confesémoslo. Hagámoslo a un lado. Desechémoslo para que la comunión sea restaurada. En segundo lugar, y aquí sí tenemos únicamente 2 puntos, es un capítulo bastante corto, como dije, pero con una gran enseñanza. Ya hemos visto algo de ello en esos primeros versículos. Ahora, en segundo lugar, la restauración ante la presencia de Dios es siempre a través del mediador. Y esto habría sido evidente en todo lo que ya hemos dicho. En los versículos del 6 al 8 se menciona la necesidad de ofrenda. El sacrificio venía a ser el medio por el cual ella era declarada acepta, restaurada. Ese era el medio. Después del tiempo de espera para purificación, era necesario llevar esos sacrificios. Uno, como dijimos, para ofrenda de pecado o de purificación, y el otro para holocausto. Y recordamos lo que el holocausto significa. Entrega total a Él, porque se consume en su totalidad en el altar. De manera que ahora que ella está restaurada, que ya el sacrificio ha sido hecho para su restauración, ahora ella una vez más se dedica totalmente a Él para continuar sirviéndole, para continuar adorándole, para continuar en una total aceptación delante de Él. Ahora, creo que ya mencioné esto, pero en los versículos 3 y 4 podemos determinar que la ley de la circuncisión tomaba precedente sobre la regulación de asistir al santuario, porque en el 8º día ella debería ir a circuncidar el niño. Acordémonos lo que mencionamos en la hora anterior. La circuncisión era absolutamente necesaria. No podía obviarse en Israel
para que la persona, el varón que había nacido, viniese a identificarse como hijo de Israel, como perteneciente al pueblo de Dios, como parte de esa nación santa que él había escogido. Entonces era necesario llevar al niño y para ese momento, para ese poco tiempo, se le permitía a ella ir, aun si tuviese algo de sangre, pero después regresar a su hogar, a su casa, para esperar otros 33 días. El versículo 6, como dijimos, especifica la ofrenda requerida y la alternativa en el versículo 8, que fue exactamente lo que María, a causa de evidentemente su situación económica pobre, de pocos recursos, ella llevó eso. En el caso nuestro hoy, cuando reconocemos que hay impureza espiritual en nosotros, no hacemos sacrificios, sino que con contrición y verdadero arrepentimiento confesamos nuestro pecado y nos acercamos al Padre, amparados a la sangre del sacrificio perfecto ya hecho a nuestro favor. Solo puede haber limpieza de pecado y restauración de comunión con Dios, acercándonos en sumisión y arrepentimiento por medio de Cristo, el Cordero de Dios. Ahora, creo que ya hemos visto básicamente los versículos, excepto por un aspecto, que si ustedes ya leyeron esto anteriormente, o quizás en el momento en que hemos estado hablando, les ha tocado, no sé si decir les ha chocado, pero les ha causado preguntarse lo que nos dice en el versículo 2. La mujer cuando conciba y dé a luz será a luz varón, será inmunda, no asquerosa, no sucia, sino inaceptable, 7 días conforme a los días de su tal como sucede en el tiempo de su menstruación, será inaceptable. Luego lleva al niño y se circuncida al niño, ella regresa, espera otros 33 días purificándose de su sangre. Ahora, versículo 5. Notan la diferencia. Y si diere a luz hija, será inaceptable 2 semanas. No los primeros 7 días que se mencionaron concerniente a después del nacimiento de un hijo, de un varón. Ahora son esos 14 días, 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. De manera que cuando ha tenido a un varón, ella no puede asistir a la adoración pública en el recinto donde el Señor se ha manifestado en entre su pueblo por 40 días. Pero si es una niña la que tiene, son 80 días. Es el doble. ¿Por qué la diferencia? Se habrá preguntado usted. Esto es discriminación, diría alguien en el siglo XXI en el cual ahora vivimos. ¿Por qué la diferencia en el tiempo de espera si el bebé era varón o mujer? No hay explicación directa en la Biblia, pero la situación es similar a lo del precio necesario para ser redimido de un voto en que la cantidad cambia según el sexo de la persona. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 27. Si una persona ha hecho un voto, pero desea redimir ese voto, entonces tiene que traer cierta ofrenda. Si es una mujer, entonces lo que tiene que traer es doble.
la misma situación que aquí tenemos en cuanto al tiempo de espera. Creo, hermanos, que la teología del Antiguo Testamento nos da la explicación para la diferencia. Y aquí tenemos que lanzarnos a otros pasajes para poder explicar eso, porque como hemos dicho, el capítulo, el texto aquí no nos lo dice, sino que se da por sentado. Evidentemente, en general, el pueblo de Israel entendía, quizás sabían el por qué, y aún es posible que muchos no sabían, pero lo aceptaban porque era palabra de Yahweh a través de Moisés, era lo que él había indicado. Pero creo que hay una explicación basada en la teología del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento usa esa teología antiguo testamentaria como base para explicar la diferencia entre el rol del hombre y de la mujer en la iglesia. En el Antiguo Testamento, Génesis 3:16 es clave. Estoy viendo que ya el tiempo se nos está yendo. Vamos a tratar de apurarnos con esto. Bueno, veamos. Génesis 3:16 es clave en cuanto a esto. Allí el Señor, una vez después de que han pecado, Eva ha compartido, le ha dado de la fruta que no debió de haberle dado, no debió haber comido a su esposo, y le dijo el Señor, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. En otras palabras, tu deseo, lo que tú deseas hacer como tal y tal cosa, esto va a estar sujeto a la dirección y de tu esposo sobre ti. La declaración que Dios hace como resultado de la introducción del pecado y la parte que la mujer tuvo en ello es, tu deseo será para tu marido. Él tendrá dominio sobre ti. Y con esas palabras, la mujer es puesta bajo la autoridad del hombre y en sumisión a él. En ese sentido, se establece un orden de autoridad, de jerarquía, y por tanto, en el contexto israelita, posición social, resultando en lo que conocemos como una sociedad patriarcal. En todo aspecto de la sociedad en la que una mujer se comparaba al hombre, le recordaría a ella la imposición divina de sumisión. En cierta forma, el orden y la sumisión fueron establecidos aún antes de eso en la creación, lo cual el Nuevo Testamento usa como uno de 2 puntos para enseñar cómo es la diferencia en función entre el hombre y la mujer se aplican en la iglesia. Digo 2 puntos porque junto con el contexto de Génesis 3:16 que acabamos de leer hace unos minutos, Pablo pasa a explicar la función femenina en la iglesia. En conexión con la conducta y testimonio de la mujer, Pablo especifica que ésta aprenda calladamente, con toda obediencia, y que no permite, dice Pablo, él no permite que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. No es que va a estar callada todo el tiempo y que no va a poder hablar, pero en lo que se refiere a la situación de enseñanza en la congregación. Liderazgo en ese sentido. Para esto, Pablo da una explicación teológica en los versículos 13 y 14. No vamos a abrirlo y leerlo detalladamente por cuestión de tiempo, pero Primera de Timoteo 2, 11 y 12
Él dice lo que acabo de leer, no permite a la mujer tal y tal cosa. Ahora, en el versículo 13 comienza diciendo él, porque introduce la razón que no es específica y estrictamente social, sino que una razón teológica. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. El versículo 13, como dije, introduce el orden de creación como razón, y en el versículo 14, el orden de transgresión. Ambas cosas ponen a la mujer en sumisión al hombre, cosa que Dios instituyó en el Antiguo Testamento y que según Pablo no cambió en el Nuevo Testamento. Para regresar al tema principal de Levítico, las leyes de purificación para después de un parto no están vigentes. Pero al examinar la enseñanza del Nuevo Testamento, sabemos que el orden de creación y de transgresión colocan a la mujer en la posición de sumisión en la iglesia y en el contexto hogareño. En ese contexto, en primer lugar, en el contexto de Levítico, aún el nacimiento de un bebé en la familia vendría a encontrarse, los padres, la mujer en particular, vendría a encontrarse con la realidad de la santidad de Yahweh y la impureza que limita al ser humano en su acercamiento a él. En primer lugar, en términos más generales concernientes a la santidad de Yahweh y la falta de purificación o la impureza que había en ella. Pero en segundo lugar, aún el período de purificación después de un parto, especialmente de haber dado a luz a una niña, recordaría a la madre la posición de sumisión en la que Dios la había colocado a ella y a la niña a la que había dado a luz. Entonces, lo que tenemos aquí es que toda área de la vida del creyente en el Antiguo Testamento estaba sujeta a la posibilidad de impureza, que le apartaban del Señor y que hacían su adoración inaceptable. Y esa situación la tenemos hoy día. Pero en lo que se refiere a esto de la diferencia entre el número de días para esperar la restauración, ya fuese varón o niña, como dije, las leyes de purificación después de un parto no están vigentes hoy día. Pero al examinar esa enseñanza del Nuevo Testamento, sabemos que el orden de creación y de transgresión colocan a la mujer en la posición de sumisión en la iglesia y en el contexto hogareño. En un sentido real, rehusar tal posición es una violación de la voluntad divina, tal como la adoración era impedida mientras había impureza en la mujer. ¿Acaso no habrá inaceptabilidad también para la mujer que rehúsa la voluntad expresada en el Nuevo Testamento? En nuestro siglo XXI, la sumisión de la mujer crecientemente ha venido a convertirse en lo que se considera discriminación y aún un concepto anticuado y hasta ridiculizado. Cada persona, como aquella mujer en el Antiguo Testamento, tiene que determinar si va a obedecer lo que el Señor
estableció o si no lo ha de obedecer. Eso era cierto en aquel tiempo y lo es ahora. Pero toda área del creyente está sujeta a la posibilidad de impurezas o de desobediencia que nos aparta de Él y hace nuestra adoración inaceptable. Así que ejercitemos discernimiento, examinémoslo todo y a nosotros mismos. Si hay necesidad de arrepentimiento y confesión, amparémonos a Él con su sacrificio a nuestro favor y busquemos la restauración de comunión y adoración. Oremos. Señor nuestro, entendemos lo que tú deseabas hacer con tu pueblo en aquel tiempo. Entendemos porque como tu misma palabra nos explica, tú eres santo y deseas que aquellos que tienen relación contigo sean también santos. Lo fue así en aquel tiempo y sabemos que es así en este siglo, en esta época. Padre, ayúdanos a examinar nuestras vidas, tener el discernimiento necesario para ver si hay algo impuro en nosotros. Con el poder de tu Espíritu, de tu palabra, hacerlo a un lado, desecharlo y someternos a lo que tú deseas. En el nombre de Cristo. Amén.